El Señor me lo bendiga, hermanos y amigos. Amén. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios, que nos da una nueva oportunidad de reunirnos para honrar y glorificar su bendito nombre y a través de su bendita palabra ser edificados. Aleluya. Les saludamos a la iglesia presente y a aquellos a través de este medio podamos llegar también con su bendita palabra. Leeremos la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al 14. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, como en Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu obra redentora en la cruz. Gracias porque nos hablas de la manera, Señor, tan clara, específica, que podamos no solo entender, comprender, Señor, sino tomar, Señor, la autoridad del Hijo en nuestra vida. Que esta palabra se vuelva rema en nosotros, se vuelva verdadera, se vuelva el pan, se vuelva el alimento diario, mi Dios, para la iglesia de Cristo. Señor, en esta hora, Señor, prepara nuestra mente y corazón para la iglesia que sea edificada. Aquellos amigos que tendrán acceso a esta palabra, que les pueda edificar, que les pueda ministrar de manera que se puedan acercar a ti, te puedan conocer, Señor, que cuando nosotros éramos pecadores, tú nos diste vida, Señor, a través de tu palabra, porque te reconocimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Padre celestial, te damos la gracia. Fortalécenos, Señor. Edifícanos. Construye, Señor. Restituye la relación del hombre contigo, mi Dios Santo. Abre los ojos espirituales. Abre el entendimiento, mi Dios Santo. Padre celestial, para que nos volvamos al Dios verdadero, al Dios que dio la vida por nosotros, al único soberano, al que es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. El pueblo puede tomar sus asientos. Gloria a Dios. Mis hermanos, el tema de esta palabra será una vida plena en Cristo. Hermanos, solo en Cristo hay salvación. El apóstol Pablo dijo, porque no hay otro hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Pero en esta ocasión él hablaba, mis hermanos, de la importancia de saber quién es Dios en nosotros. ¿O en qué estamos nosotros, hermanos? En los tiempos que vivimos como iglesia, mis hermanos, si hemos conocido a Cristo, es importante que nosotros andemos como Cristo anduvo. Hermanos, en obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra es cierto que fue escrita por hombres, pero hombres llenos del Espíritu Santo. Porque muchos dirán ahora en día, pero ese libro fue escrito por hombres. Todos los libros han sido escritos por hombres.
hasta los que se van a escribir, la diferencia es que estos fueron hombres que amaban a Dios, que temían a Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor no está buscando ya la perfección que va a ser un día cuando tengamos un nuevo cuerpo, pero sí está buscando la obediencia. A veces decimos, bueno, Dios no quiere obediencia, Dios quiere obediencia y no sacrificio, pero si no hay obediencia no hay sacrificio. Entonces es bien importante. Entonces el apóstol Pablo hablaba acá, dice, mira que nadie nos engañe por medio de filosofías, ideas, mis hermanos. Ahora hay tanta idea para que el hombre tome posición de decir que no necesitamos a Dios. Y el problema, mis hermanos, que no solo es en el mundo secular, sino que dentro de la iglesia también. Satanás aborrece a la iglesia. Satanás es el enemigo del cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros. Pero eso es bien importante de que la iglesia imperativamente le demos la importancia a la palabra del Señor. No solo de lectura, no solo de enseñanza, sino de vivirla. Porque seremos el resultado en estos tiempos que se viven. Tiempos de caos, tiempo de tribulación, tiempo de angustia. Que cuando hay angustia no hay solución en la mente del hombre para tomar decisiones exactas. Pero hermanos, nosotros ya no debemos de ser ignorantes de la palabra del Señor como iglesia. Siente que dice que ya nadie nos engañe con cuentos, con las historias que nos contaban antes, sino que usted y yo tenemos la verdad. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Cristo. Y todos sabemos ese versículo que siempre lo decimos y lo diremos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar al Padre, para llegar al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, solo es a través de Jesucristo. Dice, con filosofías huecas, ideas humanas, las ideas que salen en el hombre día a día, distorsionando el plan perfecto de Dios, cuando Dios es el creador de todo, mis hermanos. Entonces la palabra dice, con sutileza, quiere decir con en plan de engaño, con astucias, mis hermanos, para alejarnos del verdadero camino, para que el hombre no tome esa obediencia a Dios, para que no nos sacrifiquemos, para que el hombre haga lo que quiere hacer. Pero si usted y yo, mis hermanos y amigos, hacemos lo que queremos, no esperemos un día una recompensa de Dios, porque no nos hemos sometido a Él, no nos hemos humillado a Él, no hemos entregado nuestro tiempo, no hemos entregado el corazón a Dios, a quien dio la vida. Dice, contradicciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Rudimentos son, mis hermanos, los pensamientos humanos, que ellos creen, que ellos piensan, con las ideas de lo que ha sucedido. El hombre ha avanzado mucho. El libro de Daniel en su capítulo 12 dice que en los postreros tiempos la ciencia se aumentaría. Estamos al tope de la ciencia, y el hombre con la ciencia humana y su inteligencia quieren creer que han superado a Dios y que ellos son los dioses. Pero cuando el hombre llega a creer de que Dios es cuando ha fracasado totalmente. Pero la iglesia del Señor tenemos que creer en el Señor y esperar en el Señor. Entonces tenemos que obedecer la palabra del Señor en santidad y tal como está escrita, mis hermanos. Así de que no son los rudimentos, no son las ideas del mundo, sino que lo que Cristo hizo, quien se mostró obediente al Padre, quien cumplió su palabra en obediencia y santidad, y también un día dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No había relación entre Dios y mi persona, pero a través de la obra de Jesucristo en la cruz, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos perdón de pecados y la limpieza, mis hermanos, para que nos alleguemos a Dios Padre, para que tengamos esa nueva relación, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra del Señor dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea que lo que quiere decir la plenitud es estar completo, mis hermanos. Que hayamos alcanzado esa seguridad y confianza. No es tiempo que nosotros como hijos del Señor, su iglesia, dudemos de la palabra del Señor. Porque el que duda es comparado a la ola del mar, que es llevada y arrastrada por todo viento. Usted y yo no debemos de dudar, porque la duda viene del enemigo, del padre de la mentira, que fue Satanás, el engañador, la serpiente antigua, el ladrón, el que vino a robar, el que vino a mentir, mis hermanos. Entonces,
porque en Él habita corporalmente la plenitud de Cristo, o sea, la certeza, la verdad, mis hermanos, la convicción, como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En los últimos tiempos que vivimos, las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo son señales que Cristo viene pronto, y como iglesia tenemos que vivir ¿para quién? Para el Señor, en obediencia, para agradarle a Él. Usted y yo no le podemos agregar más a nosotros mismos, porque ya Dios nos dejó tal como Él quiere. Si a quien tenemos que preocuparnos es por la relación espiritual con el Señor. Gracias por cada día que Él nos da de vida humana, pero lo que usted y yo debemos de preocuparnos es por una vida santa, perfecta delante del Señor, por la eternidad. ¿Qué vamos a hacer en la vida eterna? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Por eso Cristo vino, para dar la vida, para que usted y yo tengamos perdón de pecado y la entrada a la redención. Porque este cuerpo corporal, materia, volverá al polvo de la tierra, pero hay un alma, hay un espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros, el cual un día estaremos delante de Él y entregaremos cuenta. Y por su palabra seremos juzgados, por su palabra seremos condenados, por su palabra seremos, hermanos, pagados, por su palabra seremos recompensados. Hermano y amigo, ¿estás viviendo conforme a la palabra del Señor? No por los rudimentos, no por las ideas humanas, sino por la palabra de Cristo, porque en Él está corporalmente, porque Él era 100% Dios, pero 100% hombre, y se sometió al Padre a través de la palabra que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Él la vivió, la cumplió y la enseñó a mis hermanos, y después de Él vino el plan perfecto de redención para toda la raza humana, entre el cual usted y yo estamos incluidos. ¿Para qué? Para que vivamos conforme como Él anduvo, y ahora nos dejó ejemplo de vida, cómo debemos de vivir. En Él habita la corporal, mis hermanos, la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos decir que no podemos, porque dice su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Romanos 1:8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mis hermanos, usted y yo tomamos la decisión y tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy caminando? ¿Conforme a mi deseo? ¿Conforme a mis planes? No. La iglesia de Cristo, ¿cuál debe ser el plan? El plan de Cristo, el plan que va para el cielo. Si hay otro plan, mis hermanos y amigos, debemos de asegurarnos que estamos haciendo, porque si no vivimos en paz, si no vivimos en armonía, si no vivimos en santidad, no vamos para el cielo. Y usted y yo queremos ir para allá. Asegurémonos que nos hemos arrepentido y nos hemos convertido. Que la palabra convertirse, cambiar de estilo de vida, ya no vivir como vivíamos antes. El apóstol Pablo decía: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para agradar al Señor vamos a hacer lo que la palabra del Señor dice, hermanos, y lo que le agrada al Señor no le va a agradar a esta carne, va a ir en contra de los deseos de la carne. Pero sabemos que dice que la carne mata, mis hermanos, porque la carne humana, la naturaleza carnal, volverá al polvo de la tierra, pero tu espíritu, tu alma, volverá a Dios quien la dio, y es la que va a ser juzgada, va a ser un día condenada. Pero usted y yo, mis hermanos, como iglesia no debe haber ese temor ni esa duda, si vivimos conforme a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice el verso 10: vosotros ya estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mis hermanos, en este tiempo debemos de conocer al Señor, debemos de conocer la palabra. Y si no te están enseñando la palabra de temor y reverencia a Dios, de santidad y pureza, huye de donde estás y busca la salvación, busca a Cristo, entrega tu corazón totalmente a Él. Porque podemos estar en un lugar, pero si en realidad, donde hay muchos o pocos, pero si no hay esa relación con el Señor, no importa dónde estemos o no digamos a dónde vamos, asegurémonos de que vivimos en obediencia a la palabra del Señor, porque Él lo dio todo completo por nosotros. Él lo dio, Él fue obediente. En San Mateo 11:28 Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el ejemplo de la obediencia.
humilde de corazón. Nos cuesta ser humilde, nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Pero mi hermano y amigo, eso es lo que nos acerca a Dios. Eso es lo que al Señor le agrada. Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En una noche, mientras dormía, soñaba y se me venía ese versículo: bienaventurados los pacificadores, pero no decía la otra parte. Y después, cuando yo desperté, comenzaba a decir la otra parte y vino a mi mente: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y recuerdo que en ese tiempo estaba pasando una etapa bien difícil. Y él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y todos cuantos queremos ser hijos de Dios, todos queremos ser hijos de Dios. Necesitamos la paz. Y Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El mundo inventa tantas cosas queriendo generar paz. Y eso no ha sido nuevo, hermanos, sino que aún vendrán tiempos donde dice su palabra que dirán paz y seguridad. Pero vendrá destrucción repentina, como los dolores de mujer en parto, mis hermanos. Toda mujer, cuando va a dar a luz, primero vienen los primeros dolores, mis hermanos. Estamos viviendo principios de dolores, estamos viviendo principios de la gran tribulación que ha de venir. Pero la iglesia debe estar completa, debe estar preparada. No es tiempo que ignoremos la palabra del Señor. No es tiempo que digamos: yo no conozco, porque si no caeríamos como las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Pero usted y yo, que seamos de las prudentes, de las que no solo tenían las lámparas encendidas, sino que tenían aceite de reserva en su vasija para que no le faltase, mis hermanos. Pero si no hay en la lámpara, quiere decir que no hay ni en la vasija tampoco. Si no hay lo mínimo necesario para encender, y si esa lámpara no está encendida, quiere decir que no hay aceite en ningún lado, mis hermanos. Que nuestra copa esté rebosando, dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice la palabra del Señor. Y eso solo se obtiene en la presencia del Señor. Amén. Y eso es donde nos lleva a la obediencia. No va a ser fácil, va a ser difícil, porque la carne no quiere, porque la palabra del Señor nos llama a amar a aquellos que no nos aman, a perdonar a aquellos que no nos perdonan. El Señor no nos pide de que ellos nos perdonen, sino que nosotros perdonemos a ellos, porque Él así nos perdonó. Así que, mis hermanos, en Él estamos completos. ¿Acaso el Señor es incompleto? Él lo llena todo. Dice su palabra que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si Él está hoy con nosotros, nada nos ha de faltar, mis hermanos. A donde vayamos, ahí está con nosotros. Que no haya temor, que no haya miedo. No importa la circunstancia, lo que el mundo diga, lo que las noticias digan, porque ya hay un plan establecido en esta tierra. Las profecías se han cumplido, mis hermanos. Llega tiempo de que ya no hay control en este mundo. Necesita que venga un gobierno, mis hermanos, el cual será el anticristo, el cual va en contra del plan perfecto de Dios. Pero estas son señales de que vendrá eso, pero la iglesia debe estar preparada, porque es necesario que el Señor levante a su pueblo. Y necesitamos estar preparados. Estos son señales o avisos para que nosotros no durmamos, sino que despertemos, mis hermanos. Dice también en el verso 11, en el cual también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Recuérdense que el pueblo de Israel, cuando Dios estableció ese pueblo, cuando llamó a Abraham, desde Abraham y todos los que habitaban en él, fuesen criados, fuesen esclavos, lo que fueran, fuesen dentro de la misma familia, el hombre tenía que ser circuncidado físicamente, tenía que llevar esa señal, esa marca de que era separado para Dios, pueblo de Dios. Pero ahora su palabra dice que a través del poder de su sangre preciosa y el sacrificio en la cruz, Cristo nos ha circuncidado espiritualmente. El corazón, mis hermanos, el corazón con toda la palabra, el espíritu, mi alma, mis sentimientos, que sean para el Señor. Pero si mi corazón es malo, es porque no ha sido circuncidado. Si mis intenciones son malas, son perversas, es porque no hemos nacido de nuevo, mis hermanos. ¿Qué es nacer de nuevo? Tener un cambio total. Y el nacer de nuevo no es levantar la mano. El nacer de nuevo no es simplemente irnos y bautizar también. El nacer de nuevo es una decisión de que lo que pasó, pasó, y vivir una nueva vida, mis hermanos. Tiempos diferentes para el Señor. En obediencia, no a ningún hombre,
sino a la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él fuimos circuncidados. El Señor, hermanos, cortó en nosotros con el mejor bisturí espiritual, con la perfección, mis hermanos, de no cortar lo bueno, pero sacó esa llaga, ese pecado, que dice su palabra de que desde la planta de los pies, dice Jeremías, hasta la coronilla de nuestra cabeza éramos podrida llaga, pudrición, mis hermanos, algo que hiedía, algo que es desagradable, mis hermanos. Estábamos sin vida delante del Señor, pero en Cristo tenemos vida ahora, y por eso fuimos circuncidados y hay esperanza en Él. Mi esperanza y la suya tiene que ser en el Señor, mis hermanos, porque Él viene pronto. Que ya no digamos, no, eso fue hace 2000 años. El apóstol Pablo aún decía, la salvación está más cerca hoy de que cuando creímos. Y el apóstol Pablo le dijo hace más de 2000 años. O sea que ahora todavía está más cerca. Y él hablaba, no durmáis, velad, porque nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesús en San Mateo. Entonces no debemos de ignorar, el hacernos ignorantes ahora, mis hermanos, estamos siendo conscientes de que en realidad no le damos la importancia a la palabra del Señor. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. El que ve las noticias está avisado, está informado. El que tiene, mis hermanos, la información correcta no debe de fracasar, sino que debe estar seguro de lo que debe de hacer. Usted y yo tenemos el plan perfecto, que es la palabra del Señor. Entonces no debemos solo ser oidores, dijo Jesús, sino también hacedores de la palabra del Señor. En quien, mis hermanos, sacó ese cuerpo, quiere decir de que ya no debemos de actuar conforme a los deseos de la carne. Ya no debe haber iras en nosotros como iglesia. Ya no debe haber contiendas como nosotros. Ya no debe haber celos, mis hermanos, porque los celos no vienen de Dios. En el nombre de Jesús reprendemos cualquier cosa que pueda venir, celos, envidia, pleito, porque si no nos quedaremos acá y ninguno nos queremos quedar. Qué triste sería que la obra que Cristo hizo en la cruz no sea beneficiosa a mi vida en ese día, porque me peleé con mi hermano. Perdí el regalo más hermoso, no en esta tierra cuando aquí todo se quedará, sino en la patria celestial, mis hermanos. Por eso será triste, será un lloro y un crujir de dientes, pero será tarde, mis hermanos. Pero ahora es el día aceptable, ahora es el día de la reconciliación, mis hermanos. Mediante la muerte de Cristo y su sacrificio en la cruz, usted y yo podemos reconciliarlo ahora mismo y pedir perdón primeramente a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos aquellos que están en nuestro entorno, porque fallamos todos los días, mis hermanos. Así es de que nuestros pecados fueron sepultados a través del bautismo, mis hermanos, y a través de la muerte en la cruz. Jesucristo también, Él se levantó, mis hermanos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y nos llama a obediencia, nos llama a la pureza, nos llama a la santidad. Si usted y yo no estamos dispuestos a vivir para Él, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la razón de vivir? Si ya nuestros días están contados, lo único que usted y yo no sabemos cuántos días nos quedan por vivir. Es importante vivir cada día como que fuera el último y darle que nuestro tiempo sea para el Señor. Y vivamos en paz. Preguntémonos, si Cristo viniera en esta hora, nos vamos con Él, o la muerte nos sorprende, nos vamos con Él. No es decir, ¿a qué iglesia pertenezco? ¿Soy en realidad el cuerpo de Cristo? ¿Soy esa iglesia que espera al Señor? La palabra esperar significa estar preparados, calificar, llenar los requisitos, que no haya ni una jota ni una tilde, que haga falta ahí, que nos impida el entrar a la presencia del Señor, al trono por estar con Él por toda la eternidad. Ahora, si hay algo que a mí me impide orar al Señor, si no puedo orar con el Señor, si me impide hablar con mi hermano, quiere decir que me impide mucho más para entrar al trono, a la presencia del Señor, al cielo por toda la eternidad. Necesitamos arreglar eso, mis hermanos y amigos. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios cambia la vida. Solo Jesús perdona pecados. Solo Jesús sana y santifica la vida. Nadie más. Él es el único que da vida y vida eterna. Él es el único que da esperanza. Él es el único que sana el corazón, el espíritu arrepentido, mis hermanos. Como decía David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios.
Es lo que el Señor más se goza. Dice que el sacrificio y las ofrendas de Dios son el espíritu quebrantado. Que vengamos rendidos de Él, delante de Él, que reconozcamos, Señor, yo no soy nada delante de ti. Como cuando ese niño viene llorando a los brazos del Padre y él siente ese refugio, siente ese amparo. Así seamos nosotros delante del Señor, porque sin Él no somos nada. Todo nuestro orgullo, mis hermanos, toda nuestra vanidad es como basura delante del Señor. No somos nada sin Él. Entonces debemos de entender el propósito de Dios. Ahora dice en el verso 13, vosotros estando muertos en pecado. Eso era antes, mis hermanos, cuando no habíamos conocido a Cristo recibido como Señor y Salvador en nuestra vida. Y en la incircuncisión, que estábamos hundidos en el pecado de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Ahora, ¿por qué persiste el ser humano vivir en su pecado? Ese es no valorar la obra que Cristo hizo por nosotros. Ese es querer agradar los deseos de la carne, que son muerte. Por eso en su palabra Jesús dijo, no temáis quien mata la carne, sino quien mata el espíritu, porque la carne ya está muerta en sí, mis hermanos. Entonces no podemos dejar de que la carne tome control de nosotros, porque el resultado de la carne es muerte, pero el resultado del espíritu, la palabra del Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora la pregunta, ¿en qué estamos construyendo nosotros nuestra vida? ¿En los deseos de la carne, en los deleites temporales o en una patria celestial? Cuando Él dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, diría, voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y volveré por vosotros, vendré, dice la palabra del Señor. Entonces, Él dio todo por nosotros. Si contemplamos por un momento la obra redentora en la cruz, el dolor, la vergüenza que Él llevó, mis hermanos, el símbolo de la cruz era símbolo de vergüenza y humillación. En aquellos tiempos depende la cruz, la herramienta que usaban para que el criminal muriera simbolizaba lo que él era y por qué estaba muriendo. Pero Cristo no se lo merecía ni había hecho nada, sino que Él tomó el lugar suyo y el mío para que ahora tengamos vida y vida eterna. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Esa carta que decía Israel no tiene derecho a entrar a mi presencia. Israel está destituido de la gloria de Dios. Todos ustedes no merecen el amor de Dios, pero Cristo dijo, yo tomo ese lugar. Cuando nosotros merecíamos ir a esa cruz o a la muerte eterna, Cristo dijo, yo tomo sus pecados, yo tomo esa vergüenza para que ustedes no sean avergonzados. Entonces, ¿por qué vivir en pecado? ¿Por qué vivir en vergüenza? ¿Por qué vivir en humillación cuando Cristo nos hizo libres para andar en novedad de vida nueva, mis hermanos? Él anuló, como cuando alguien paga la deuda y dicen está cancelado, está pagado, y ya borran aquello porque ya no existe ese documento. Cristo con sangre lo limpió, Cristo con sangre lo pagó, Cristo con sangre los perdonó, mis hermanos, y pagó esa carta, esa deuda, y ahora usted y yo somos libres, y dice, y lo clavó en la cruz. Cuando Él físicamente dio la vida por nosotros, mis hermanos, para que vivamos en obediencia, en santidad, en pureza, para honra y gloria de Dios Padre. ¿Y por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, mis hermanos, en quien fueron creadas todas las cosas. Por Él y para Él, mis hermanos. Sean, mis hermanos, dice la palabra del Señor, sea el cielo y la tierra. Aquí primeramente, aquí Colosenses 1, del 15 en adelante lo dice. Él es la imagen del Dios invisible de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, mis hermanos. Dice, de las que hay en el cielo, de las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, mis hermanos. Oh, gloria a Dios, fueron creados por Él y para Él. Qué gloria, mis hermanos. ¿A qué Dios servimos nosotros? No servimos a cualquier Dios. Al que lo tiene todo, al que se lo merece todo, a quien debe ser nuestra alabanza, nuestra adoración. Si te sientes humillado por Él,
porque vergüenza, porque le servimos a Él, es porque no le hemos conocido, mis hermanos. Es porque no valoramos. Es como cuando un hijo se avergüenza de un padre, es porque no sabe el valor de lo que su padre hace. Así es de que la iglesia no debe de avergonzarse de lo que Cristo hizo, porque Él dijo, Jesús dijo, el que se avergüence ahora de mí, un día mi Padre se avergonzará de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Cristo se avergonzará del que es desobediente, mis hermanos. Entonces vemos de que por Él fue creado todas las cosas. Y antes de que todas las cosas existiesen, Él ya existía, mis hermanos. Y el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tengan la preeminencia. Mire, gloria a Dios, la preeminencia, la prioridad en Él, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase nuevamente la plenitud de Cristo. Debemos de estar completos en Él. Amén. Nada nos debería de faltar. No es tiempo que nos quejemos, mis hermanos. Ya no es tiempo de que culpemos a nadie más. Usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Y si algo nos hace falta, ahí lo tenemos. Él es la fuente inagotable. Lo que usted y yo no podemos hacer, doblémoslo de rodillas a Él y digámosle, Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo que soy, porque sin ti no soy nada. Pero en ti sí tengo sentido de razón, y que vivamos para Él y por Él, mis hermanos, y que la sangre de Cristo nos cubra día a día, que cada día que existamos en este planeta Tierra sea con un propósito para agradarle a Él y para hacer su voluntad, orando por el resto de la iglesia, orando por los que han de ser salvos y orando que cada día las almas sean alcanzadas, porque vienen días peores. El trabajo de Satanás es destruir la raza humana, porque Él no quiere irse solo a ese infierno. Pero usted y yo hay una patria celestial, el cual no la merecíamos, pero Cristo la construyó y la tiene para nosotros. Pero es necesario vivir en santidad, en obediencia, pureza para el Dios y Padre celestial, que vive y reina para siempre. Mis hermanos y amigos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, ojalá no sea un mensaje más, ojalá tengamos la oportunidad de arreglar nuestra vida con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que Él ha de venir por su iglesia. Necesitamos estar preparados. Que Dios te bendiga.